Se volvieron locos. Fernández Noroña destroza a la derecha por atacar a AMLO. El dinero le valió madre. El senador Gerardo Fernández Noroña encendió el debate al defender al expresidente Andrés Manuel López Obrador de los ataques infames de la narcooposición y sus chayoteros, luego de que el líder moral de la Cuarta Transformación emitiera un mensaje de solidaridad con el pueblo de Cuba. Noroña exhibió la bajeza de personajes como Jorge Fernández Menéndez, quien mintió sobre un supuesto ingreso hospitalario de AMLO, para tratar de desacreditar su posicionamiento humanista. Acusar a un hombre íntegro, honorable, que el dinero le ha valido madre siempre, sentenció el senador, dejando claro que la narcoderecha no soporta ver a López Obrador alzando la voz por causas justas. Con una defensa apasionada de la soberanía y la fraternidad entre pueblos, Fernández Noroña llamó a no callar ante las injusticias, recordando los bombardeos contra niñas en Irán, el genocidio en Palestina y el criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que lleva 65 años condenando a un pueblo hermano, mientras la narcoposición rabiosa y los serviles al imperio atacan a quien tiende la mano. Noroña dejó claro que AMLO ha vuelto para recordar que, si tocan la soberanía o atacan a la presidenta Claudia Sheinbaum, regresará a las calles a luchar junto al pueblo. La narcoderecha, cada vez más perdida, solo sabe odiar. La izquierda sabe ser solidaria. Veamos ahora cómo Noroña hace pedazos al MacPrian y a sus chayoteros por atacar a AMLO por pedir ayuda para Cuba, cómo les mandan sus narcoamos, el Junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Y ayer mismo en la noche reapareció el compañero presidente López Obrador. La verdad es que ya había tardado. Yo creo que se había estado... Se había reservado. Pero era imposible mantenerse por más tiempo en silencio. El compañero presidente trae a la derecha vuelta loca, rabiosa, en el golpeteo. Porque no, que ya se había retirado. ¿Cuándo te vas a retirar? Les brota el odio con una fuerza digna de la defensa de la patria. Son unos serviles al imperio de Estados Unidos. Y la verdad es que el compañero presidente, desde que era presidente de la República, hizo reconocimientos a la heroicidad del pueblo cubano. 65 años resistiendo un bloqueo económico que decían que no existía. Y ahora que hizo el último apretón el gobierno de Estados Unidos impidiendo que les llegue una sola gota de petróleo. O sea, sigan diciendo que no hay bloqueo, los que dicen que no había. Y peor aún, ha condenado a un pueblo varias generaciones a la pobreza, porque no hay gente viviendo en la calle, todo el mundo tiene servicio de salud, servicio de educación, han formado más médicos que nadie en el mundo, pero podrían vivir mucho mejor. Y por este acoso permanente de Estados Unidos, rabioso, infame, inhumano, brutal, no ha podido desarrollarse más. La isla tiene de los mejores lugares en educación, ningún niño, ninguna niña trabaja. Y se le fueron con todo al compañero presidente, solo por pedir que haya una cuenta y que quien quiera cooperar, coopere. Por supuesto, yo haré lo propio. No lo hice ayer porque va todo el grupo parlamentario del Morena en el Senado. Vamos a hacer una contribución. Y la verdad, pocas voces se habían alzado. La mía. ¿Por qué? Pues, miren, primero porque es humano, porque uno debe ser solidario, porque no debes ver una injusticia y tolerarla y callarte la boca y por cobardía no alzar la voz. Primero por eso. Y luego hasta por conveniencia, porque lo que le están haciendo a Cuba, lo que le están haciendo a Irán, lo que le han hecho a la República, le están haciendo a la República Bolivariana de Venezuela, lo que le están haciendo a Palestina, usted lo van a hacer a ti, es evidente, a cualquier país del mundo. El gobierno de Estados Unidos, les leí el documento del Plan de Seguridad Nacional, donde ha determinado pues, que con el pretexto de la seguridad nacional se arroga el derecho de intervenir en cualquier país independiente y soberano y pasarle por encima, porque es la potencia militar más poderosa del mundo. Y entonces vas dejando que a Venezuela, que a Cuba, que a Irán, que a Palestina, y miren que no dijo nada el compañero presidente de Irán. Mataron a 165 niñas, van a salvar a las mujeres iraníes, dicen los farsantes, y mataron a 165 niñas el primer día. Y está acreditado que fue el gobierno de Estados Unidos, mandó 2 misiles, no 1. Hoy acabo de ver, yo pensé, había visto, igual era falsa la noticia, de que le habían dicho y él había dicho, pues no, anótenmelo. Hoy dijo, no sé nada del tema. Le preguntaron, oiga, está acreditado ya. Lo publicó primero el New York Times, luego CNN, la BBC de Londres, y está acreditado que fue el gobierno de Estados Unidos, porque se había especulado que había sido Israel. Y mató 165 niñas.
Está Israel bombardeando Beirut, Libia. ¿Y qué se le perdió en Libia? No ha tenido ninguna agresión. Salen con el pretexto de que ahí está Hezbollah. Están matando civiles, están atacando la ciudad, están atacando edificios, están atacando otra vez hospitales, residencias. Acaban de matar a 15 médicos. ¿Qué dije? Líbano, en Beirut. Hay mucho ruido, entonces voy a hacer un esfuerzo para concentrarme. Entonces, el Líbano, Beirut. Es brutal lo que están haciendo. Nadie los detiene. Y el compañero presidente lo que pide es cooperación a quien quiera. A quien quiera, pues, quien es contrario, ni siquiera que odie. Simplemente quien sea contrario al pueblo de Cuba. Al pueblo de Cuba. Pues no dona ya. Pues no es obligatorio. No, hombre, o sea, López Dóriga, una rabia. ¿Qué les molesta tanto? Que llame a la solidaridad, que llame a un humanismo, que busque que no sufra el pueblo de Cuba, que busque ser solidario con un pueblo que hizo una revolución armada para liberarse del imperio de Estados Unidos, que tenía sumida al 99% de la población en analfabetismo, que era el prostíbulo de Estados Unidos. Todo lo que hoy es Las Vegas, de consumo de alcohol, de droga, de prostitución, eso se hacía en Cuba. Los grupos mafiosos, hay la historia de Lucky Luciano, que ahí operaba, es más, tenía una casa en Cuba. Está muy documentada toda esa historia. Ahí empezó fuerte el tráfico de drogas por parte de los grupos criminales de Estados Unidos. Venga, a los comandantes Noroña, Carlos Alfonso, de Patrias, felicidades Claudia Sheinbaum y Alberto Guzmán. Entonces, es que me volví a poner el abrigo. Está muy frío el aire aquí. ¿Saben cómo en los lugares que hace calor pone el aire fortísimo? Ya me había dado calor y me volvió a dar frío. Entonces llama a la solidaridad, compañero presidente, y se vuelven locos. Y locas que también hay algunas personas del sexo femenino. Viva Cuba, viva Che Guevara, viva Fidel, viva la izquierda. La derecha rancia cada vez más perdida, larga de Obrador, exacto. Saludos desde Texas hasta Morelos, muchas gracias. Gracias por sus cooperaciones. Entonces, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, está muy bien, pues claro, vamos a seguir siendo solidarios con el pueblo de Cuba. Y además, quien quiera cooperar es voluntario. No le están pidiendo a nadie que lo haga obligado. Cada quien está dando lo que puede o lo que quiere. Ya oigo a algunos miserables. Es que aquí se está haciendo una política social muy fuerte a favor del pueblo. Aquí se está trabajando muy duro para sacar a la gente de la pobreza, para abrir oportunidades, para abrir los caminos a las hijas y a los hijos del pueblo. Pero Cuba lleva 65 años bloqueado económicamente. Hizo una revolución condenada al fracaso, porque eran un puñado, eran 88 revolucionarios que salieron de México en el Granma, un yate para 20 personas. Iba zozobrando. Y apenas llegó y mataron a la mayoría, solo quedaron 12 vivos. Y esos 12 vivos encabezaron el núcleo revolucionario que derrotó al ejército de Batista. Eso es una hazaña. E hicieron profundísimas transformaciones. Entonces, fue en 1959 y desde 1961, solo 2 años después del triunfo de su revolución, ya estaban bloqueados económicamente. Cuando Fidel Castro fue a hablar en su condición de jefe del Estado cubano a Naciones Unidas en los 60s, dieron la instrucción de que ningún hotel lo recibiera en Manhattan. Ahí conoció a Malcolm X, que allá en el Bronx lo invitó a un hotel, ahí se quedó porque se iba a quedar en los jardines de Naciones Unidas, una tienda de campaña. O sea, el gobierno de Estados Unidos ha sido profundamente anticomunista, aunque no ha habido comunismo en el mundo. Pero cualquier país, fíjense, ahora que estoy leyendo Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, un físico extraordinario que encabezó al grupo de físicos y de científicos que construyeron la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Y el tipo, de joven, había sido un liberal y un hombre de izquierda, y había tenido contacto con gente del Partido Comunista de Estados Unidos, que estaban luchando por los derechos civiles, que estaban luchando por mejores condiciones para los trabajadoras y trabajadores de Estados Unidos, que estaban luchando por la justicia social, y que inclusive algunos de ellos fueron a apoyar a la República contra el golpe de Estado de Franco, y se jugaron la vida, y muchos de ellos perdieron la vida en las filas defendiendo la República Española. Por eso fueron condenados, por pensar diferente, por ser solidarios, por ser humanos, por comprometerse, o sea, por apoyar a la República, les decían rojos, el propio España. En el juicio, que es un juicio disfrazado de un proceso administrativo que hacen Oppenheimer, lo sacan de todo, le hacen pedazos su prestigio y su carrera como científico, porque se oponía a una carrera irracional, absurda, armamentista, que ha sido lo que ha generado con el pretexto de enfrentar a la Unión Soviética. Ahora, ¿cuál es el pretexto para seguir
produciendo armas atómicas por parte de Estados Unidos y tiene el arsenal más poderoso del mundo, pues que es un país que revista, que es un país que usa sus recursos para la guerra, tiene gente viviendo en la calle. Estados Unidos tiene mucha gente viviendo en la calle. ¿De qué tamaño es la pobreza en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de su población está en la pobreza? Y destina miles de millones de dólares a la industria armamentista. Fíjense. Yo ya voy a acabar, pero miren, en la página 615 lo están juzgando, les digo, disfrazado de proceso administrativo. Dice, le preguntan a un testigo que fue a defender a Oppenheimer si no cree que es un riesgo para la seguridad. Oppenheimer, solo por haber sido en los 30s y en los 40s un hombre liberal. ¿De qué tamaño es el porcentaje? 12.4%. O sea, si son 300 millones, tienen 30 y pico millones de pobres en Estados Unidos. El país que ha sido la potencia económica más importante del mundo tiene 12% de su población en pobreza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Dicen que Oppenheimer es un riesgo para la seguridad, Martínez. Y él le preguntan a McCloy, un científico muy prestigioso. No sé exactamente a qué se refieren con riesgo para la seguridad. Yo sé que soy un riesgo para la seguridad y creo que todos los individuos son un riesgo para la seguridad. Creo que existe un riesgo para la seguridad a la inversa. Solo tendremos seguridad si disponemos de los mejores cerebros y el mayor alcance de miras. Si la impresión prevalente es que los científicos en general tienen que trabajar en Estados Unidos bajo restricciones tan severas y quizás bajo sospechas profundas, podemos quedarnos atrás en el campo nuclear, cosa que considero muy peligrosa para nosotros. Y hace un planteamiento, además, muy interesante. ¿Cómo se debe juzgar a un hombre? ¿Por sus relaciones o por sus actos? ¿Puede equipararse la crítica a las políticas de un gobierno con la deslealtad a un país? Esta pregunta inclusive aplica a nuestro movimiento. Fíjense, la voy a volver a repetir. ¿Puede equipararse la crítica a las políticas de un gobierno con la deslealtad al país? Y más todavía, ¿puede hablarse de traición o deslealtad por ser crítico con el movimiento del que formas parte? Es que eso es una imposición de una visión totalitaria, abusiva, que inhibe el pensamiento, que inhibe la crítica, que siempre es importante para el desarrollo. O sea, el que tú quieras un pensamiento único, un actuar único, una forma única de hacer las cosas, limita todo crecimiento, limita todo desarrollo. Es una posición terriblemente peligrosa. Lo hicieron pedazos, lo hicieron pedazos. Un hombre patriota que amaba profundamente a su país, que entregó lo mejor de sí y que encabezó, dio la bomba atómica en condiciones y en tiempos muy complicados. Pero además, en ese tiempo, ahora solo trasnochados como el imbécil de Ricardo Salinas Pliego nos dice comunistas. Pero el San Benito es que estamos vinculados al narco, porque eso son grupos criminales. Entonces yo hoy en la mañana comentaba con Armando Ayala, cuando empezaron con toda esta campaña en contra del compañero presidente de que estaba vinculado al narco porque saludó a la mamá del Chapo Guzmán, porque le pidió que interviniera para poder ir a ver a su hijo porque ella se iba a morir y se murió sin verlo. Sí, era un narco. Sí, ya era su mamá, cabrón. ¿Ya qué? Y quería despedirse de su hijo, o sea, una parte humana. Y el compañero presidente le fue a decir, sí, recibí la carta. Y no pudo hacer mayor cosa, por lo que se ve. Vinculado al narco, es narco. Anabel Hernández, ahí está la prueba. Los de la derecha, ahí está la prueba. La pasa a la ventanilla. Infames. Y yo me reía, además, porque es una cuestión absurda acusar a un hombre integérrimo, honorable, como el compañero presidente, que el dinero le ha valido madre siempre. Se veía con mucha modestia ahí en su rancho de Palenque. Que ya el imbécil de Jorge Fernández Menéndez, cretino, diciendo que había entrado de urgencia al hospital. Ya veían venir la declaración. Entonces buscaron inhibir, buscaron quitarle el efecto para que saliera y dijeran, ahí está, salió a decir eso porque estaba muy enfermo y tal. Y entonces, el compañero presidente salió ayer en la noche, a decir su mensaje de solidaridad con Cuba. Y además se le ha dicho, toquen la independencia, toquen la soberanía, ataquen a la presidenta, ataquen a la democracia y regreso a luchar a las calles. O sea, no está clarísima su posición y yo la celebro y la respaldo. Si se diera una situación de esa gravedad, necesitamos de todas las mujeres y hombres patriotas de nuestra nación, de todos los talentos para enfrentar una situación así de delicada, si se diese. Entonces, la derecha sigue avanzando y nosotros debemos alzar la voz. No podemos quedarnos callados frente a semejante infamia. ¿Cómo puedes quedarte callado cuando matan a 165 niñas con 2 misiles en Irán? ¿Cómo puedes quedarte callado cuando matan a 22,000 niños y niñas palestinos y sigue la cuenta? ¿Cómo puedes quedarte callado cuando están matando ya más de un centenar de niños en Beirut, Líbano? ¿Cómo puedes quedarte callado cuando están queriendo doblar por hambre al pueblo cubano, que ha sido tan digno, tan firme, tan generoso? Greta Thunberg dijo de las voces que se han alzado. El pueblo cubano ha sido generosísimo con la humanidad, hoy nos necesita.
sigue avanzando este monstruo que está materializado en el gobierno de Estados Unidos, pero que es más allá de ellos, que es este interés económico brutal, que su Dios es el dinero, que solo les importa la acumulación en unas cuantas manos, a costa del sufrimiento de la humanidad, a costa del sufrimiento de quienes con su trabajo y esfuerzo construyen la riqueza del mundo, que es el pueblo trabajador. Pues eso no es aceptable, porque además los pocos avances con las reglas que ellos pusieron, cuando digo ellos aquí me refiero a los culebras del PRI y el PAN, con las reglas electorales que ellos pusieron se han dado los avances, hemos logrado derrotar fraudes electorales y con los límites, con lastres brutales como el Fobaproa, con lastres, más de $1 billón, $1 millón de pesos se les ha dado a los bancos por el rescate bancario del canalla de Cedillo en el año 2000, acordado con el comandante Borola Salas Pedito, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que era el líder de la bancada del PAN, la deuda externa, o sea, nos acercan pensionados, oigan, están bien modestas las pensiones, es que las pusieron en UMAS, nos hicieron un daño enorme, las cuentas individuales que les dijimos que no se permitiera, se les jugó el dedo en la boca. Yo les digo, no es falta de cariño, es falta de recursos. Entonces, tanto por hacer, ahorita en las colonias, vas aquí, en Tijuana, en Ensenada, en San Quintín, necesidades, pero básicas, de drenaje, de pavimento, de infraestructura mínima, de transporte. El transporte en estas zonas es una pesadilla, el transporte público. Por eso todo el mundo hace un esfuerzo por comprarse un carrillo pedorro de segunda mano que llegan de Estados Unidos, porque es dificilísimo moverse en el transporte público, caro y malo. Tanto que tenemos por hacer escuelas, centros de salud, centros deportivos, centros culturales, agua, electricidad, drenaje, cosas de sanidad pública básica. La gente no pide vivienda, la gente no está pidiendo nada del otro mundo, son necesidades fundamentales, elementales. Entonces, es mucha la necesidad que hay en el país, mucha. Y estos miserables queriendo volver a robarse el presupuesto, queriendo volver a entregarle a Estados Unidos que se dé el saqueo de nuestros recursos naturales, queriendo subordinarse nuevamente. Pues no. México manda al pueblo de México, nadie más. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.